¿Qué harías si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y tu propia supervivencia antes del amanecer? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu opinión en los comentarios. El viento del desierto me azotaba la cara como los latigazos de mi pasado mientras cabalgaba bajo la tormenta que se desataba sobre las tierras del norte de Sonora. Era octubre de 1878 y llevaba 3 años trabajando como vaquero en el rancho de don Rodrigo Velázquez. 3 años tratando de olvidar lo que había hecho durante la guerra en territorio apache. Pero el desierto tiene memoria larga y algunos pecados te persiguen sin importar cuán lejos huyas. Me llamaban Tom Caballo Blanco, un nombre que había adoptado después de cruzar la frontera mexicana con nada más que la ropa que llevaba puesta y una culpa que me pesaba más que las cadenas de un presidio. Mi verdadero nombre era Thomas Mackenzie, ex sargento del ejército estadounidense, desertor y fugitivo de una corte marcial que me habría mandado al patíbulo por lo que mis superiores llamaron traición, pero que yo llamé conciencia. El rancho Velázquez se extendía por miles de hectáreas en una zona donde las fronteras entre México y Estados Unidos eran más una sugerencia que una realidad. Era un lugar perfecto para hombres como yo, que necesitaban perderse en la inmensidad del desierto y trabajar lo suficientemente duro como para no tener tiempo de pensar en el pasado. Esa noche, mientras la lluvia convertía el suelo en lodo y los rayos iluminaban las montañas distantes, estaba buscando ganado disperso cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. El grito de una mujer en peligro. Espoleé a mi caballo hacia el sonido y lo que vi me detuvo el corazón. Al pie de un barranco empinado, una joven yacía inmóvil junto a un caballo que se retorcía de dolor con una pata claramente rota. La lluvia había convertido la pendiente en una trampa mortal, y era obvio que tanto jinete como caballo habían perdido el equilibrio y caído. Me bajé del caballo y corrí hacia ella, sin importarme que mis botas se hundieran en el lodo. Cuando me acerqué lo suficiente para verla claramente, mi respiración se detuvo por una razón completamente diferente. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Su piel tenía el color dorado del atardecer del desierto, y su cabello negro, como la obsidiana, estaba trenzado con cuentas turquesas que brillaban incluso bajo la lluvia. Llevaba un vestido de piel de venado adornado con diseños intrincados, que inmediatamente reconocí como trabajo apache, pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos cuando los abrió. Eran del color del cielo justo antes del amanecer, llenos de dolor, pero también de una fiereza que hablaba de un espíritu indomable. «No te muevas», le dije en español, arrodillándome a su lado. «Puedes tener huesos rotos». Ella me miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa. Era obvio que podía ver que yo era blanco, y en esta región eso generalmente significaba problemas para los apaches. «¿Quién eres?», me preguntó en un español perfecto, aunque con el acento distintivo que conocía demasiado bien. «Alguien que quiere ayudarte», respondí, examinando cuidadosamente sus brazos y piernas en busca de fracturas obvias. «¿Puedes mover los dedos de los pies?». Ella obedeció, aunque hizo una mueca de dolor. «Creo que solo tengo magulladuras, pero mi caballo». Miré hacia el animal, que había dejado de moverse. La lluvia había amainado lo suficiente para que pudiera ver que ya no respiraba. Una pata rota en el desierto era una sentencia de muerte, y el pobre animal había sufrido demasiado. «Lo siento», dije sinceramente. «No hay nada que se pueda hacer por él». Lágrimas se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Era el caballo de mi abuelo. Me lo dio antes de morir. El dolor en su voz me atravesó como una flecha. Sin pensar, me quité mi chaqueta de cuero y se la puse sobre los hombros. «Tienes que salir de aquí antes de que la tormenta empeore. ¿De dónde eres? ¿Cómo puedo llevarte a casa?».
Sus ojos se endurecieron. ¿Por qué un blanco querría ayudar a una apache? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque sabía exactamente por qué tendría razones para desconfiar. Durante la guerra, había visto lo que los soldados, como yo, habían hecho a su pueblo. Había participado en redadas que me atormentaban todas las noches. Porque es lo correcto, dije simplemente. Y porque no todos los blancos son iguales, así como no todos los apaches son iguales. Ella me estudió durante un largo momento, como si estuviera tratando de leer mi alma. Finalmente asintió. Me llamo Aiyana. Tom, respondí. Tom Caballo Blanco. Una sonrisa apenas perceptible cruzó sus labios. ¿Caballo Blanco? ¿Los mexicanos te dieron ese nombre? Sí, por la yegua blanca que monté cuando llegué aquí hace 3 años. Es un buen nombre, dijo, permitiendo que la ayudara a ponerse de pie. Caminaba con dificultad, pero podía sostenerse. En mi pueblo, los nombres tienen poder. Describen quién eres en tu corazón. Mientras la ayudaba a subir a mi caballo, no pude evitar preguntarme qué veía ella en mí que mereciera un nombre tan honorable. Todo lo que yo veía era un desertor cobarde que había huido de sus responsabilidades. El viaje de regreso al rancho tomó más de 1 hora. Con Aiyana sentada delante de mí en la silla, su cuerpo cálido presionado contra el mío, de una manera que me hacía sentir cosas que no había sentido en años. No hablamos mucho durante el camino, pero había una conexión extraña entre nosotros, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Cuando llegamos al rancho, las luces estaban encendidas en la casa principal. Don Rodrigo era un hombre bueno que había acogido a muchos fugitivos como yo sin hacer preguntas incómodas, pero traer a una mujer apache a su propiedad era algo completamente diferente. Tom, me dijo Aiyana cuando me detuve cerca de los establos, mi pueblo estará buscándome cuando me encuentren. ¿Qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Verán a un hombre blanco que me tuvo en su poder durante horas. No importará que me haya salvado la vida. Solo verán lo que han aprendido a ver. El miedo en su voz me hizo tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Entonces no dejaré que te encuentren así. Te quedarás aquí hasta que puedas regresar a salvo y yo me aseguraré de que sepan exactamente lo que pasó. ¿Harías eso? ¿Arriesgarías tu vida por una extraña? La miré a los ojos, esos ojos del color del amanecer que ya se habían grabado en mi alma, y supe que no había vuelta atrás. Ya no eres una extraña, dije, y las palabras salieron de mi corazón antes de que mi mente pudiera detenerlas. Fue entonces cuando escuchamos los gritos de guerra en la distancia. Los apaches habían encontrado el rastro y se acercaban rápidamente al rancho, y yo acababa de prometer proteger a la mujer que podría costarme la vida. Capítulo 2. Los gritos de guerra se acercaban como el rugido de una tormenta que se aproxima. Podía distinguir al menos 10 voces diferentes, todas entonando el canto de batalla apache que había aprendido a temer durante mis días de soldado. Aiyana se tensó contra mí, y pude sentir cómo su respiración se aceleraba. «Escúchame», le dije rápidamente, desmontando y ayudándola a bajar del caballo. «Necesito que confíes en mí. Voy a hablar con ellos, a explicarles lo que pasó». «No entiendes», murmuró, y había pánico en su voz. «Mi padre es Nayeli Águila Feroz, jefe de nuestra banda. Él no escucha explicaciones cuando se trata de hombres blancos cerca de su hija». El nombre me golpeó como un rayo. Águila Feroz era una leyenda en toda la región, un guerrero que había resistido tanto al ejército mexicano como al estadounidense durante décadas. Era conocido por su fiereza en batalla y por su odio implacable hacia cualquier hombre blanco que se acercara a su territorio. «Dios mío», murmuré, entendiendo finalmente en qué lío me había metido. «Eres la hija del jefe». «La única hija», confirmó, y ahora entendía por qué había tanta desesperación en sus ojos. «Tom, tienes que irte, ahora, antes de que lleguen». Pero antes de que pudiera responder, las puertas del establo se abrieron de par en par.
Don Rodrigo apareció con una linterna en una mano y un rifle en la otra, seguido por dos de sus vaqueros mexicanos que parecían tan nerviosos como yo me sentía. «Tom, ¿qué diablos está pasando aquí?», preguntó el patrón, pero sus palabras se detuvieron cuando vio a Aiyana. Sus ojos se agrandaron al reconocer inmediatamente su vestimenta apache. «Madre de Dios. ¿Sabes quién es ella?» «Lo sé», respondí, posicionándome instintivamente entre Aiyana y los hombres armados. «La encontré herida durante la tormenta. Su caballo murió en una caída». «Tom», dijo don Rodrigo lentamente, «esa es la hija de Águila Feroz. Su presencia aquí podría significar la guerra». Los gritos de guerra sonaban ahora muy cerca, probablemente a menos de 1 kilómetro del rancho. En la distancia pude ver antorchas moviéndose como luciérnagas furiosas a través de la oscuridad. «Don Rodrigo», dije, mi mente trabajando rápidamente para encontrar una solución, «necesito que mis hombres se retiren a la casa. Esto es entre los apaches y yo. ¿Estás loco? Te matarán en cuanto te vean». «Tal vez», admití, «pero si ustedes están aquí cuando lleguen, definitivamente habrá una masacre. Al menos así solo arriesgo mi vida». Aiyana tomó mi brazo. «Tom, no puedes hacer esto. Mi padre no escuchará razones. Cuando vea a un hombre blanco cerca de mí, solo ve a los soldados que masacraron a mi madre y mis hermanos hace 10 años». Por primera vez entendí la profundidad del dolor que había en sus ojos. No era solo desconfianza, era trauma generacional, cicatrices que se extendían mucho más allá de una sola vida. «Entonces tendré que demostrarle que yo no soy como esos soldados», dije, tomando una decisión que sabía que probablemente me costaría la vida. Don Rodrigo vaciló, pero finalmente asintió. «Que Dios te proteja, muchacho. Eres o muy valiente o muy tonto. Probablemente ambos», murmuré mientras él y sus hombres se retiraban hacia la casa principal. Quedé solo con Aiyana en el patio del rancho, con las antorchas de los guerreros apaches acercándose rápidamente. Podía escuchar el sonido de cascos ahora y el tintineo de armas y ornamentos de guerra. «Aiyana», dije volviéndome hacia ella, «hay algo que necesitas saber sobre mí antes de que lleguen». «¿Qué?» «Fui soldado estadounidense. Participé en operaciones contra tu pueblo». Las palabras salían como cristales rotos de mi garganta. «No estoy orgulloso de lo que hice. Es por eso que deserté, por eso que huí aquí. Pero si tu padre me reconoce...» Sus ojos se llenaron de una nueva comprensión y por un momento pensé que saldría corriendo de mí. Pero en lugar de eso, hizo algo que no esperaba. Tomó mi mano. «¿Qué operaciones?», preguntó suavemente. «Atacamos una aldea al norte de aquí, hace 4 años. Se suponía que era una base de guerreros hostiles, pero...» Cerré los ojos, recordando las imágenes que me atormentaban cada noche. Eran familias, ancianos, mujeres, niños. Mi comandante ordenó que no dejáramos sobrevivientes. «¿Y qué hiciste?» «Traté de detenerlo. Disparé a mi propio comandante para proteger a una familia apache». Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. «Pero llegué demasiado tarde para salvar a muchos otros». Aiyana me estudió con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo juzgado por los espíritus mismos. «¿Por eso te llaman caballo blanco?» «No entiendo. En nuestras leyendas, el caballo blanco es un espíritu que aparece para proteger a los inocentes, sin importar su tribu o color de piel». Su voz se suavizó. «Mi abuela dice que cuando un guerrero verdadero encuentra su camino después de perderse en la oscuridad, los espíritus le envían una señal». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, los guerreros apaches aparecieron en el patio como sombras que cobraban vida. Eran 15 hombres a caballo, todos armados hasta los dientes y pintados para la guerra. Al frente cabalgaba un hombre que inmediatamente reconocí como Nayeli, Águila Feroz. Era más grande de lo que había imaginado, con cicatrices de batalla marcando sus brazos y rostro como testimonios de décadas de conflicto.
Sus ojos eran chips de obsidiana que brillaban con una ira fría y calculada. Llevaba un tocado de plumas de águila que se agitaba en el viento nocturno, y en su cintura colgaban escalpos que no quise examinar demasiado de cerca. Los guerreros nos rodearon en un círculo perfecto, con las lanzas apuntando hacia mí como los rayos de una rueda mortal. Águila Feroz desmontó lentamente, sin quitar los ojos de mí ni por un segundo. «Hija», dijo en apache, su voz resonando con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Padre», respondió Ayanna, y pude escuchar la tensión en su voz. «¿Este perro blanco te lastimó?» «No, padre. Él me salvó la vida». Águila Feroz se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las cicatrices en su rostro con claridad. Una se extendía desde su ojo izquierdo hasta su barbilla, probablemente de un sable de caballería. Otra cruzaba su frente como un río de dolor. «Conozco tu cara, soldado», dijo en un inglés perfecto que me sorprendió. «Te he visto en mis sueños de muerte». Mi sangre se congeló. «Señor, ¿crees que no reconozco a los asesinos de mi familia?» Su mano se movió hacia el tomahawk que llevaba en el cinturón. «Tú estabas allí, en el río Sangre, hace 4 años. El río Sangre, el lugar donde todo había cambiado, el lugar donde mi alma había muerto junto con tantos inocentes». «Sí», admití, porque no tenía sentido mentir. «Estaba allí». «Entonces morirás aquí», declaró, comenzando a sacar su tomahawk. «Espera», gritó Ayanna, interponiéndose entre nosotros. «Padre, él es el que disparó al comandante, el que trató de detener la masacre». Águila Feroz se detuvo, su mano todavía en el mango del tomahawk. «¿Qué dices?» «Es el soldado del que habla la abuela Itzamna en sus historias, el caballo blanco que apareció en los sueños de los supervivientes». Los ojos del jefe apache se entrecerraron, estudiándome con nueva intensidad. «Si eso es cierto, entonces eres el hombre que salvó la vida de mi hermana y sus hijos». Mi mente se tambaleó. «¿Tu hermana sobrevivió?» 3 familias escaparon gracias a un soldado blanco que se volvió contra sus propios hombres. Águila Feroz soltó lentamente el tomahawk. «Mi hermana me contó sobre un hombre de cabello dorado que lloró mientras luchaba para protegerlos». El silencio se extendió por el patio como una manta pesada. Los otros guerreros intercambiaron miradas, claramente confundidos por este giro inesperado de eventos. Finalmente Águila Feroz habló de nuevo. Habló. «Si realmente eres ese hombre, entonces tal vez los espíritus te han traído aquí por una razón». «¿Qué razón?» Sus ojos brillaron con algo que no pude identificar. «Para enfrentar una prueba que determinará si eres digno del perdón o de la muerte». Manusa, capítulo 3. La tensión en el aire era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. Los guerreros apaches permanecían inmóviles en sus caballos, como estatuas de bronce bañadas por la luz de las antorchas, esperando la decisión de su jefe. Yo podía sentir el peso de sus miradas sobre mí, algunas curiosas, otras hostiles, todas calculando mis posibilidades de supervivencia. Águila Feroz caminó lentamente alrededor de mí, estudiándome como un halcón estudia a su presa antes del ataque. Sus mocasines no hacían ruido en el suelo de tierra, y la única señal de su movimiento eran las plumas de su tocado ondeando en la brisa nocturna. «En mi pueblo», dijo finalmente, su voz resonando en el silencio, «cuando un guerrero comete un gran error que causa sufrimiento a otros, puede elegir entre 2 caminos, el exilio permanente o la prueba de redención». «¿Qué tipo de prueba?», pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer conocer la respuesta. «3 desafíos que pondrán a prueba tu coraje, tu sabiduría y tu corazón». Se detuvo frente a mí, sus ojos negros brillando como carbones. «Si fallas en cualquiera de ellos, morirás. Si los superas todos, serás considerado digno de vivir entre nosotros como hermano». Ayanna tomó mi brazo, sus dedos temblando ligeramente. «Padre,
Esto es demasiado. Él solo me ayudó. Silencio, hija, la interrumpió Águila Feroz, aunque su tono no era áspero. Esto va más allá de esta noche. Este hombre lleva la carga de sangre derramada. Solo a través de la prueba puede encontrar la paz. Miré los rostros de los guerreros que me rodeaban. Algunos parecían escépticos de que un hombre blanco pudiera superar las pruebas tradicionales apaches. Otros parecían simplemente hambrientos de sangre, sin importar el resultado. Pero vi algo en los ojos de algunos de los más jóvenes que me dio esperanza, respeto por el valor que había mostrado al enfrentar su ira sin huir. ¿Cuándo?, pregunté. Al amanecer, respondió Águila Feroz. Pasarás la noche como nuestro invitado. Si intentas escapar, morirás. Si te quedas y enfrentas las pruebas, tendrás la oportunidad de ganarte el derecho a vivir. Uno de los guerreros más jóvenes, un hombre de quizás 25 años, con pintura de guerra azul y blanca en el rostro, desmontó y se acercó. Jefe, ¿estás seguro de esto? Ningún hombre blanco ha intentado jamás las pruebas tradicionales. Por eso mismo debemos ver si los espíritus lo han enviado por una razón, Itzán, respondió Águila Feroz. Luego se volvió hacia mí. Mi sobrino Itzán Lobo Solitario será uno de tus jueces. Es escéptico de tus posibilidades de éxito. Pude ver en los ojos de Itzán que escéptico era una descripción muy suave. El joven guerrero me miraba como si fuera una serpiente venenosa que hubiera aparecido en su tienda. ¿Y los otros jueces?, pregunté. Yo seré uno, dijo Águila Feroz. Y la tercera será Itzamná Sabia de la Luna, nuestra curandera mayor y madre de mi difunta esposa. Ayana se sobresaltó. ¿La abuela estará allí? Ella insistió, respondió su padre con una sonrisa apenas perceptible. Dice que ha estado soñando con este momento durante semanas. La idea de que una curandera apache hubiera estado soñando conmigo me dio escalofríos. En mis años en la frontera, había aprendido a respetar las visiones de los ancianos nativos. Tenían una forma de ver patrones y conexiones que escapaban a la mente racional. ¿Puedo saber qué tipo de pruebas enfrentaré?, pregunté. La primera es la prueba del valor, explicó Águila Feroz. Enfrentarás un peligro real con solo tus manos y tu coraje. La segunda es la prueba de la sabiduría, continuó Itzán con una sonrisa fría. Resolverás un acertijo que ha confundido a muchos hombres inteligentes. Y la tercera, dijo Ayana suavemente, es la prueba del corazón. Es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque, explicó Águila Feroz, requiere que enfrentes la verdad sobre ti mismo. Muchos hombres pueden ser valientes en la batalla y astutos en la conversación, pero pocos pueden soportar ver su alma desnuda. Uno de los guerreros montados se acercó cabalgando. Era un hombre mayor, con canas en su cabello trenzado y líneas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de décadas de batallas y sabiduría ganada con dificultad. Jefe, dijo en apache, el consejo está reunido en el campamento. Esperan su decisión sobre el prisionero. Diles que habrá pruebas al amanecer, respondió Águila Feroz, y que preparen la arena sagrada. El guerrero mayor me miró con curiosidad. ¿Realmente crees que este blanco puede superar las pruebas tradicionales? No lo sé, admitió Águila Feroz, pero los espíritus rara vez nos envían las mismas lecciones dos veces. Si este hombre ha llegado hasta aquí, debe haber una razón. Mientras los guerreros discutían los preparativos para las pruebas, Ayana se acercó a mí. En la luz de las antorchas, su piel parecía brillar como el cobre pulido, y sus ojos reflejaban una mezcla compleja de emociones que no podía descifrar completamente. «Tom», me dijo en voz baja, «hay algo que necesitas saber antes de mañana». «¿Qué?» «Itzán Lobo Solitario no es solo mi primo. Ha estado pidiendo permiso para casarse conmigo durante 2 años. Mi estómago se hundió. ¿Y tú qué has respondido?» «He estado rechazándolo, diciendo que no me siento lista para el matrimonio». Bajó la vista.
Pero mi padre está empezando a presionarme para que acepte. Dice que Itzan sería un buen esposo y un guerrero fuerte para proteger a nuestra familia. ¿Lo amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, y inmediatamente me arrepentí de haber sido tan directo. Pero Ayanna me miró directamente a los ojos cuando respondió: «No. Respeto su valor y su lealtad a la tribu, pero mi corazón nunca ha respondido a él». Hizo una pausa. Hasta esta noche nunca había entendido lo que la gente quería decir cuando hablaban de que el corazón reconoce a su otra mitad. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un rayo. «Ayanna, sé que es imposible», continuó rápidamente. «Sé que somos de mundos diferentes, que hay demasiada historia de sangre entre nuestros pueblos, pero cuando me tocaste esta noche, cuando me pusiste tu chaqueta para protegerme de la lluvia, sentí algo que nunca había sentido antes». Antes de que pudiera responder, Águila Feroz se acercó a nosotros. «Es hora de ir al campamento. Tom Caballo Blanco, dormirás como nuestro invitado esta noche. Ayanna, tú vendrás conmigo». «Padre», protestó ella, «Tom está herido por la caída. Debería revisar sus heridas». «No está herido», observó Águila Feroz con una sonrisa astuta. «Y creo que ambos necesitan tiempo para pensar en lo que está realmente en juego aquí». Mientras me llevaban hacia sus caballos, pude escuchar a Itzan hablando en voz baja con algunos de los otros guerreros jóvenes. No pude entender todas las palabras en apache, pero capté suficiente para saber que estaba expresando serias dudas sobre si un hombre blanco podría o debería ser permitido en su tribu. «No se preocupe por Itzan», me murmuró el guerrero mayor mientras me ayudaba a montar detrás de él. «Es un buen joven, pero le gusta hacer mucho ruido. Las pruebas hablarán más fuerte que sus palabras. ¿Usted cree que tengo alguna posibilidad?» «Eso depende», respondió, espoleando su caballo hacia la oscuridad. «¿Qué tan dispuesto estás a morir por lo que crees?» Mientras cabalgábamos hacia el campamento apache, con Ayanna montando al lado de su padre, a unos metros de distancia, me di cuenta de que la pregunta del guerrero había ido directo al corazón del asunto. No se trataba solo de superar 3 pruebas físicas. Se trataba de estar dispuesto a apostar mi vida por la posibilidad de encontrar redención y tal vez amor. Y cuando miré hacia Ayanna, cabalgando como una visión de gracia y fuerza en la oscuridad del desierto, supe que estaba dispuesto a arriesgar todo. Pero también sabía que las pruebas que me esperaban al amanecer serían solo el comienzo. El verdadero desafío sería convencer a una tribu entera de que un ex soldado estadounidense podría ser digno de su hija más preciada. Tlekakarou, capítulo 4. El campamento apache apareció ante nosotros como una ciudad de sombras y fuego bajo la luz de la luna menguante. Docenas de tipis se extendían por una meseta natural protegida por formaciones rocosas, y el humo de múltiples fogatas se alzaba hacia las estrellas como oraciones hechas visible. El sonido de tambores resonaba suavemente en la distancia, mezclándose con voces que cantaban en el idioma ancestral que comenzaba a sonar familiar a mis oídos. Mientras atravesábamos el perímetro del campamento, pude sentir las miradas de curiosidad y hostilidad siguiendo cada movimiento de mi caballo. Mujeres apaches salían de sus tipis para ver al hombre blanco que había sido traído como prisionero, y guerreros se reunían en grupos pequeños, murmurando entre ellos en tonos que no auguraban nada bueno para mi supervivencia. «Mantén la cabeza alta», me murmuró el guerrero mayor que me había llevado. «En nuestro pueblo, mostrar miedo es mostrar debilidad, y la debilidad no es tolerada». Traté de seguir su consejo, pero era difícil mantener la compostura cuando podía ver tantos rostros llenos de odio dirigido hacia mí. Para esta gente, yo representaba años de traición, masacres y tierras robadas. El hecho de que hubiera salvado la vida de Ayanna probablemente no pesaba mucho, comparado con siglos de sufrimiento causado por hombres que se parecían a mí.
Águila Feroz se detuvo frente al tipi más grande del campamento, uno decorado con símbolos de guerra y trofeos de batalla que incluían escalpos de diferentes colores de cabello. Me bajé del caballo, tratando de no pensar en cuántos de esos escalpos podrían haber pertenecido a soldados como yo. «Esperarás aquí hasta el amanecer», me informó Águila Feroz, señalando hacia un espacio despejado cerca del fuego central del campamento. «No intentarás escapar, no hablarás con nadie sin permiso, y no te moverás de este círculo marcado en la tierra». Miré hacia abajo y vi que había piedras blancas formando un círculo perfecto de aproximadamente 3 metros de diámetro. Era obviamente un lugar usado para ceremonias importantes, y me sentí extrañamente honrado y aterrorizado de estar dentro de él. «¿Puedo comer? ¿Beber agua?», pregunté. «Se te proporcionará lo que necesites», respondió. «Pero recuerda, hasta el amanecer, tu vida depende completamente de nuestra hospitalidad». Aiyana se acercó, llevando una manta tejida y un cuenco de agua. Sus movimientos eran gráciles pero cuidadosos, obviamente consciente de que todo el campamento estaba observando cada interacción entre nosotros. «Gracias», le dije cuando me entregó la manta. «No me agradezcas todavía», respondió en voz baja. «La noche será larga, y hay muchos aquí que preferirían verte muerto antes del amanecer». Como para enfatizar su punto, Itzán Lobo Solitario se materializó desde las sombras como un fantasma vengativo. Se había cambiado la pintura de guerra por ropa más ceremonial, un chaleco de cuero adornado con cuentas y una cinta en la cabeza con una sola pluma de águila. «Prima», le dijo a Aiyana en apache, aunque habló lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar. «¿Estás segura de que este hombre blanco no te lastimó? Pareces diferente desde que regresaste». «Estoy bien, Itzán», respondió ella firmemente. «Tom me salvó la vida, nada más». «¿Tom?», Itzán pronunció mi nombre como si fuera veneno. «¿Ya lo llamas por su nombre de pila? ¿Qué pasó realmente durante esas horas que estuvieron solos?» El insulto implícito en sus palabras hizo que mi sangre hirviera, pero antes de que pudiera responder, una voz anciana cortó la tensión como un cuchillo afilado. «¡Basta!». Todos nos volvimos hacia la fuente de la voz. Una mujer apache mayor se acercaba lentamente, apoyándose en un bastón tallado con símbolos intrincados. Su cabello blanco estaba trenzado con plumas y cuentas, y sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una inteligencia feroz. Llevaba un vestido ceremonial adornado con diseños que parecían contar la historia de toda una vida. «Abuela Itzamná», susurró Aiyana con reverencia. La curandera se acercó directamente a mí, estudiándome con esos ojos penetrantes que parecían ver mucho más allá de la superficie. Cuando habló, su voz era como el viento del desierto, antigua, poderosa y llena de secretos. «Así que tú eres el que he estado viendo en mis sueños», dijo en un español perfectamente claro. «El soldado que lloró lágrimas de sangre en el río». «Sí, señora», respondí, no sabiendo qué más decir. «¿Sabes por qué lloras en mis visiones? Porque no pude salvar a todos, porque llegué demasiado tarde para detener todo el sufrimiento». Itzamná asintió lentamente. «Culpa es una carga pesada, pero culpa sin acción es solo autocompasión. Dime, joven soldado, ¿qué has hecho con tu dolor desde esa noche terrible?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Durante 3 años había tratado de enterrar mi culpa en trabajo duro y aislamiento. No había hecho nada constructivo con mi remordimiento. Solo había huido de él. «Nada», admití con vergüenza. «Solo he estado huyendo». «Al menos eres honesto», murmuró la curandera. «Eso es más de lo que esperaba de un hombre blanco». Itzán se acercó más, sus ojos brillando con desprecio. «Abuela, ¿por qué perdemos tiempo con este cobarde? Es obvio que no es digno de...». «¡Silencio!». La voz de Itzamná resonó con una autoridad que hizo que incluso Itzán retrocediera. «Los jóvenes siempre tienen prisa por juzgar, pero la sabiduría
requiere paciencia. Se volvió hacia mí de nuevo. Las pruebas que enfrentarás mañana no son solo desafíos físicos. Son oportunidades para que demuestres quién realmente eres en tu corazón. Si solo buscas sobrevivir, fallarás. Si buscas redimirte verdaderamente, tal vez encuentres algo más valioso que la vida. ¿Qué quiere decir? Propósito, respondió simplemente. Un hombre sin propósito está muerto, aunque su corazón siga latiendo. Un hombre con propósito verdadero puede morir, pero nunca está realmente perdido. Ayanna se acercó a su abuela, que han mostrado sus sueños sobre las pruebas. Los ojos de Itzamná brillaron con algo que podría haber sido diversión. Mis sueños muestran muchas posibilidades, nieta, pero el futuro se crea con las decisiones que tomamos, no con lo que está predestinado. Le se volvió para irse, pero luego se detuvo y me miró por encima del hombro. Una última cosa, soldado. En mis sueños veo dos caminos que salen de mañana. En uno, mueres con honor y tu espíritu encuentra paz. En el otro, hizo una pausa. En el otro, vives para convertirte en algo que nunca imaginaste posible. Después de que la curandera se fue, un silencio incómodo se estableció alrededor del círculo ceremonial. Más miembros de la tribu se habían reunido para observarme, incluyendo niños que me miraban con curiosidad mezclada con miedo, y ancianos que susurraban entre ellos en apache. «Es hora de que descanses», dijo Águila Feroz, aunque no parecía una sugerencia. «Al amanecer, las pruebas comenzarán, y necesitarás todas tus fuerzas». Mientras extendía mi manta en el suelo duro, dentro del círculo ceremonial, no pude evitar reflexionar sobre las palabras de Itzamná. Realmente había estado viviendo sin propósito durante estos 3 años. Era esto, este momento imposible donde mi vida pendía de un hilo, la oportunidad que había estado esperando sin saberlo para encontrar redención. Ayanna se acercó una última vez antes de retirarse a su tipi. «Tom», me dijo en voz tan baja que solo yo pude escucharla, «sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que esta noche ha cambiado algo en mí». Nunca había conocido a un hombre que estuviera dispuesto a enfrentar la muerte por principios. «Ayanna, no digas nada», me interrumpió. «Solo lucha mañana. No por ti, sino por la posibilidad de que 2 personas de mundos diferentes puedan encontrar un camino hacia algo hermoso». Después de que se fue, me quedé acostado bajo las estrellas del desierto, escuchando los sonidos del campamento apache gradualmente volviéndose silenciosos. Pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre las pruebas que me esperaban, sobre Ayanna, sobre la posibilidad de redención que parecía tan cerca y tan imposible al mismo tiempo. En algún momento durante la noche desperté al escuchar voces susurrando cerca del borde de mi círculo. Era Itzan hablando con 2 guerreros más jóvenes. «No importa lo que diga la abuela», estaba diciendo en apache. «Ningún hombre blanco puede entender verdaderamente nuestros caminos, y ciertamente ninguno merece a Ayanna». «¿Qué propones?», preguntó uno de los otros. «Las pruebas están diseñadas para ser supervivibles si uno conoce los secretos. Pero si cierta información no llegara a los oídos del prisionero». No pude escuchar el resto de la conversación, pero el mensaje era claro. Itzan planeaba hacer todo lo posible para asegurar que yo fallara en las pruebas. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte oriental, supe que no solo enfrentaría 3 pruebas oficiales, también tendría que superar la sabotaje de un rival que vería mi muerte como la solución perfecta a sus problemas románticos. El destino tenía un sentido del humor muy retorcido. Hafez, capítulo 5. El sol apenas había comenzado a asomar por detrás de las montañas cuando el sonido de tambores ceremoniales me despertó de un sueño inquieto. Durante toda la noche había tenido visiones fragmentadas de batallas pasadas.
de rostros apache que me miraban con ojos llenos de dolor, y de Aiyana corriendo hacia mí a través de un campo de fuego que nunca lograba alcanzarme. Me incorporé dentro del círculo de piedras blancas y vi que todo el campamento estaba despertando con una energía diferente. Era como si la misma tierra supiera que este día sería decisivo. Los guerreros se movían con propósito renovado, las mujeres preparaban ceremonias que no entendía, y los ancianos se reunían en grupos susurrando oraciones en el idioma antiguo. «¡Es hora!», dijo una voz familiar detrás de mí. Me volví y vi a Águila Feroz, vestido ahora con sus mejores galas ceremoniales. Llevaba un chaleco de cuero adornado con cuentas que contaban la historia de sus victorias en batalla, y su rostro estaba pintado con líneas rojas y amarillas que le daban una apariencia feroz pero majestuosa. En sus manos llevaba un cuenco de barro lleno de un líquido que emanaba vapor aromático. «¿Qué es eso?», pregunté, poniéndome de pie y estirando músculos que se habían endurecido durante la noche fría del desierto. «Medicina para purificar tu espíritu antes de las pruebas», respondió, ofreciéndome el cuenco. «Es amargo, pero te dará claridad mental y fuerza física». ¡Ah! Tomé el cuenco y olí el contenido. Era una mezcla de hierbas que no reconocía, con un aroma penetrante que parecía abrir mis sentidos inmediatamente. Sin dudar, bebí todo el líquido de un trago. Era efectivamente amargo, como corteza de árbol mezclada con raíces secas, pero inmediatamente sentí una energía nueva corriendo por mis venas. «La primera prueba es la prueba del valor», explicó Águila Feroz, mientras caminábamos hacia el centro del campamento, donde se había formado un gran círculo de espectadores. «Enfrentarás a Urso Gris, nuestro oso ceremonial, con solo un cuchillo. El desafío no es matarlo, sino demostrar que no tienes miedo de la muerte». Mi sangre se enfrió. «¿Un oso real?». «Muy real», confirmó, señalando hacia una jaula grande que estaba siendo transportada por 8 guerreros. Dentro pude ver una masa de pelaje pardo que se movía inquieta. El animal debía pesar al menos 300 kilos, y cuando rugió, el sonido resonó por todo el valle como el trueno de una tormenta que se aproxima. «Águila Feroz», dije tratando de mantener mi voz calmada. «No pretendo faltarle el respeto a sus tradiciones, pero ¿cómo demuestra valor enfrentar un oso? ¿No sería más valiente reconocer que es una batalla imposible?» El jefe apache sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, fue una sonrisa genuina, sin rastros de hostilidad. Ahí está la sabiduría que esperaba escuchar. No se trata de ganar, soldado. Se trata de cómo enfrentas la probabilidad de perder. Mientras hablábamos, Itzan se acercó llevando un cuchillo de caza con una hoja de aproximadamente 20 centímetros. Su sonrisa era fría y calculadora, y cuando me entregó el arma, se inclinó lo suficiente como para susurrarme al oído. «El truco», murmuró en voz tan baja que solo yo pude escucharlo, «es mantener al oso en movimiento. Si se detiene y se enfoca en ti, es el final, pero cuidado con la pata trasera izquierda. Está lastimada y lo hace más agresivo cuando la presionas». Por un momento me sentí agradecido por el consejo hasta que me di cuenta de lo que realmente había dicho. Si la pata estaba lastimada y eso lo hacía más agresivo, entonces evitar esa área sería lo inteligente. Pero Itzan me había dicho específicamente que tuviera cuidado con ella, sugiriendo implícitamente que debería mantenerme alejado de ella. ¿Era un consejo honesto o estaba tratando de hacer que hiciera exactamente lo contrario de lo que debía hacer? «Gracias», le dije simplemente, decidiendo confiar en mi propio juicio cuando llegara el momento. La multitud se había reunido en un gran círculo alrededor de un área despejada de aproximadamente 20 metros de diámetro. Pude ver a Aiyana entre los espectadores, su rostro pálido, pero sus ojos llenos de una fe en mí que no estaba seguro de merecer. A su lado estaba Itzamna, la curandera anciana, que me observaba con una expresión inescrutable.
¿Hay reglas específicas? Pregunté mientras me preparaba para entrar en el círculo. Solo una, respondió Águila Feroz. No puedes salir del círculo hasta que la prueba termine. Si lo haces, habrás fallado y morirás inmediatamente. Los guerreros abrieron la jaula del oso, y la bestia salió lentamente, olfateando el aire y evaluando su nueva situación. Era aún más impresionante fuera de la jaula, un oso pardo maduro con cicatrices que indicaban que había sobrevivido muchas batallas. Sus ojos pequeños pero inteligentes me encontraron inmediatamente y pude ver el reconocimiento de un depredador que había identificado a su presa. Entré en el círculo con el cuchillo en mi mano derecha, tratando de recordar todo lo que había aprendido sobre osos durante mis años en la frontera. Son más rápidos de lo que parecen, más inteligentes de lo que la gente cree y absolutamente letales cuando se sienten amenazados. El oso se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura de casi 3 metros, y rugió de nuevo. El sonido era ensordecedor desde tan cerca y pude sentir el aliento del animal que olía a pescado podrido y carne cruda. Pero también noté algo más. Cuando se irguió, efectivamente favoreció su pata trasera izquierda, confirmando lo que Itzan me había dicho. Cayó de vuelta a 4 patas y comenzó a caminar lentamente hacia mí, estudiándome como un gato estudia a un ratón. Yo retrocedí hacia el borde del círculo, manteniéndome en movimiento, pero sin dar la espalda al animal. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuelo, un trampero de montaña, me había dicho años atrás. Los osos son como las personas, muchacho. Si les muestras miedo, te atacarán. Si les muestras agresión, te atacarán. Pero si les muestras respeto... En lugar de seguir retrocediendo, me detuve y me puse en cuclillas, haciendo que mi perfil fuera menos amenazante. Mantuve el cuchillo visible pero bajo, no en posición de ataque, y luego hice algo que probablemente todos en el círculo consideraron una locura. Comencé a hablarle al oso en voz baja y tranquila. «Hola, viejo amigo», murmuré. «Sé que no te gusta estar aquí más de lo que me gusta estar yo. Ninguno de nosotros eligió esta situación». El oso se detuvo, claramente sorprendido por mi comportamiento. Sus orejas se movieron hacia adelante y pude ver confusión en sus ojos pequeños pero inteligentes. «Mira», continué, manteniéndome inmóvil, «yo no quiero lastimarte, y estoy bastante seguro de que tú prefieres pescar salmón a pelear con humanos estúpidos. Pero aquí estamos». El animal se acercó más, pero no con la postura agresiva que había mostrado antes. Era curiosidad, no hostilidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera tocarlo si extendía el brazo, hice algo que silenció completamente a la multitud. Lentamente, manteniendo contacto visual con el oso, dejé el cuchillo en el suelo. Un murmullo de sorpresa recorrió el círculo de espectadores. Algunos gritaron que era un suicidio, otros que era brillante, pero el oso simplemente se sentó, como un perro gigante, y me siguió observando. «Eso es», le dije suavemente. «Tú sabes que no soy tu enemigo». Extendí lentamente mi mano hacia él, con la palma hacia arriba. El oso olfateó mi mano durante varios segundos que se sintieron como horas. Y luego hizo algo que dejó a toda la tribu en silencio absoluto. Puso su enorme pata sobre mi mano, suavemente, como un saludo. Permanecimos así durante varios minutos. Un hombre blanco y un oso pardo, conectados por un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Pude sentir el poder en esa pata que podría haberme aplastado los huesos sin esfuerzo. Pero también pude sentir la sabiduría antigua en los ojos del animal. Finalmente, Águila Feroz gritó desde el borde del círculo: «¡La prueba ha terminado!». Me levanté lentamente, recogí mi cuchillo y retrocedí hacia el borde del círculo. El oso me observó irse. Luego se dirigió tranquilamente de vuelta hacia su jaula, como si todo el evento hubiera sido una rutina diaria.
La multitud estalló en conversaciones excitadas. Nunca habían visto nada como lo que acababa de suceder. Los ancianos hablaban entre ellos en tonos de asombro, y los guerreros más jóvenes me miraban con una nueva expresión de respeto. Itzan se acercó con una expresión que no pude descifrar. «Eso», dijo lentamente, «no era lo que esperaba». «¿Qué esperabas?» «Esperaba que te desangraras en la arena», admitió honestamente, «o al menos que salieras corriendo del círculo como un cobarde. Lo siento por decepcionarte». Me estudió durante un momento más. «No me decepcionaste. Me confundiste. Pero las próximas 2 pruebas no serán tan fáciles». Itzamna se acercó, apoyándose pesadamente en su bastón tallado. «Joven soldado», me dijo, «en 60 años como curandera, nunca había visto a un hombre comunicarse con Urso Gris de esa manera. Dime, ¿dónde aprendiste a hablar con los animales?» «Mi abuelo era trampero», expliqué. «Me enseñó que todos los seres vivientes merecen respeto, sin importar qué tan diferentes sean de nosotros». «Sabiduría», murmuró la anciana. «Quizás hay más de apache en ti de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Aiyana se acercó corriendo, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y orgullo. «Tom, eso fue increíble. Nunca había visto nada así». «Una prueba completada», dijo Águila Feroz, uniéndose a nuestro grupo. «Pero las siguientes 2 pondrán a prueba partes diferentes de tu alma». «¿Cuándo?», pregunté. «Ahora», respondió, señalando hacia una formación rocosa al oeste del campamento. «La prueba de la sabiduría te espera en la cueva del eco. Allí encontrarás un acertijo que ha confundido a muchos hombres inteligentes. Tienes hasta que el sol esté directamente arriba para resolverlo». Mientras caminábamos hacia la cueva, no pude evitar notar que Itzan nos seguía a distancia, hablando en voz baja con 2 guerreros más jóvenes. Fuera lo que fuera que estuviera planeando, estaba claro que no se había dado por vencido en sus esfuerzos para asegurar mi fracaso. La entrada a la cueva del eco era una abertura estrecha en la roca que se abría hacia una caverna más amplia, iluminada por antorchas. En las paredes había pinturas que contaban la historia de la tribu, y en el centro de la cueva había una estructura de piedra que parecía un altar primitivo. «Aquí está tu acertijo», dijo Águila Feroz, señalando hacia símbolos tallados en la piedra del altar. «Estos símbolos cuentan una historia, pero la historia solo tiene sentido si puedes entender la conexión entre ellos. Cuando creas que sabes la respuesta, grita la palabra que complete el patrón». Miré los símbolos. Un águila, una serpiente, un lobo, una tortuga y un espacio vacío donde claramente debía ir una quinta imagen. ¿Y si me equivoco? «Entonces», dijo Itzan con una sonrisa fría, «enfrentarás las consecuencias de la ignorancia». Mientras Águila Feroz e Itzan se retiraban para esperarme afuera, me quedé solo en la cueva con los símbolos y mis pensamientos. El eco de mis pisadas resonaba en las paredes de piedra, y las antorchas proyectaban sombras danzantes que parecían dar vida a las pinturas murales. Pero mientras estudiaba los símbolos más de cerca, comencé a sospechar que este acertijo era más personal de lo que había imaginado, y que la respuesta podría revelar algo sobre mi propia identidad que aún no entendía completamente. Capítulo 6. La cueva del eco se sentía como un útero de piedra, envuelto en sombras danzantes y secretos antiguos. Las antorchas crepitaban contra las paredes húmedas, creando un coro de susurros que parecían voces de antepasados largo tiempo muertos. Me senté en el suelo de piedra frente al altar, estudiando los símbolos tallados que debían contener la clave de mi supervivencia: águila, serpiente, lobo, tortuga y un espacio vacío que esperaba ser completado. Al principio, traté de abordar el acertijo como un problema lógico. Había un patrón en los animales, una progresión de depredadores a presas, criaturas del aire, tierra y agua, pero después de una hora de análisis inútil,
comencé a sentir la frustración crecer en mi pecho como una llama que se aviva. Fue entonces cuando realmente miré las pinturas en las paredes de la cueva. No eran solo decoraciones aleatorias, como había asumido inicialmente. Contaban una historia específica, una historia que comenzaba cerca de la entrada y se desarrollaba hacia el fondo de la cueva como un libro gigante escrito en piedra. Las primeras imágenes mostraban guerreros apaches luchando contra soldados que llevaban uniformes que reconocí inmediatamente. Ejército estadounidense. Seguí las pinturas a lo largo de la pared y la historia se volvió más específica. Había una escena de una aldea en llamas, con familias huyendo hacia las montañas. Luego, una imagen de un soldado de cabello dorado que se volvía contra sus propios compañeros para proteger a las familias apache, y finalmente una imagen del mismo soldado cabalgando hacia el sur en un caballo blanco. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Estas pinturas no contaban una historia genérica sobre conflictos entre apaches y blancos. Contaban mi historia específica. Imposible, murmuré, pero incluso mientras pronunciaba la palabra sabía que era verdad. Regresé al altar con una nueva comprensión. Este no era un acertijo abstracto sobre animales totémicos. Era personal. Los símbolos representaban algo específico sobre mi propio viaje, mi propia transformación. Cerré los ojos y traté de recordar todo lo que había aprendido sobre la simbología apache durante mis años en la frontera. El águila representaba la visión y el liderazgo, la capacidad de ver el panorama completo desde las alturas. La serpiente simbolizaba la sabiduría y la renovación, el poder de dejar atrás una vida vieja y nacer de nuevo. El lobo representaba la lealtad y la familia, la fuerza que viene de pertenecer a una manada. La tortuga simbolizaba la perseverancia y la conexión con la tierra madre. Pero ¿qué representaba el quinto símbolo que faltaba? ¿Qué animal completaría esta progresión? Fue entonces cuando escuché pasos en la entrada de la cueva. Me volví, esperando ver a Águila Feroz o a Itzán, pero en su lugar vi a Itzamná, la curandera anciana, caminando lentamente hacia mí con su bastón tallado resonando contra el suelo de piedra. «Abuela», dije poniéndome de pie respetuosamente, «no esperaba verla aquí». «Los ancianos a veces rompen las reglas cuando es necesario», respondió con una sonrisa astuta. «Y mi corazón me dice que necesitas escuchar una historia antes de que puedas resolver el acertijo». Se sentó con cuidado en una piedra plana cerca del altar y gesticuló para que me sentara frente a ella. A la luz de las antorchas, su rostro arrugado parecía un mapa de sabiduría acumulada durante décadas de experiencia. «Hace 4 años», comenzó, «mi nieta menor, Chenoa, estaba en la aldea junto al río Sangre cuando los soldados atacaron. Tenía solo 8 años, pero era valiente como un guerrero. Cuando vio a los soldados matando a su familia, se escondió detrás de un árbol caído. Mi garganta se cerró. «Señora, no necesita...» «Sí necesito», me interrumpió firmemente. Chenoa vio a un soldado de cabello dorado que lloró mientras luchaba contra sus propios compañeros para proteger a los sobrevivientes. Vio cómo ese soldado recibió una herida en el hombro izquierdo de la bayoneta de su propio sargento, y vio cómo ese soldado siguió luchando incluso mientras sangraba. Instintivamente llevé mi mano a mi hombro izquierdo, donde una cicatriz irregular todavía marcaba la carne 4 años después. Chenoa me contó esa historia cientos de veces, continuó Itzamná, y siempre terminaba diciendo la misma cosa. «Abuela, ese soldado tenía ojos de caballo blanco, ojos que habían visto demasiado sufrimiento, pero que seguían llenos de bondad». Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora, lágrimas que había estado conteniendo durante años. «Chenoa, ¿sobrevivió?» «Sobrevivió porque tú la protegiste sin saber quién era. Es mi nieta favorita.
y ahora es una joven hermosa de 12 años que hace las mejores mantas de toda la tribu. La anciana me tomó las manos con las suyas, sorprendentemente fuertes a pesar de su edad. Tú ya eres familia, joven soldado. Lo has sido desde el momento en que elegiste la justicia sobre la obediencia. Pero el acertijo, sonrió, no es sobre animales genéricos, es sobre tu propio viaje totémico. Cada símbolo representa una etapa de tu transformación desde aquel día terrible hasta este momento. Comencé a entender. El águila es la perspectiva que gané al ver la masacre desde arriba, viendo el panorama completo del bien y el mal. Sí. ¿Y la serpiente? La serpiente es mi deserción del ejército, dejando atrás mi vida anterior para nacer de nuevo como alguien diferente. Continúa. El lobo es la lealtad que encontré hacia valores más altos que las órdenes militares. Y la tortuga es la perseverancia que me mantuvo durante estos 3 años de exilio, manteniéndome conectado a la tierra y sus lecciones. Itzamna asintió con aprobación. Muy bien. Ahora, ¿qué animal completa tu transformación? ¿Qué te has convertido al elegir salvar a Ayana anoche? La respuesta llegó como un rayo de comprensión. Un oso, susurré. Me he convertido en un oso. ¿Por qué un oso? Porque el oso es el protector, el guardián que defiende a su familia sin importar el costo. Y porque hice una pausa, entendiendo completamente por primera vez. Porque durante la primera prueba no traté de dominar al oso. Me conecté con él. Reconocí que éramos iguales. ¡Oso!, grité hacia las paredes de la cueva. Mi voz resonó por toda la caverna, amplificada por la acústica natural hasta convertirse en un rugido que parecía venir de la tierra misma. Por un momento, el eco continuó reverberando, como si la cueva misma estuviera respondiendo a mi respuesta. Luego, silencio. ¿Está correcto?, pregunté, de repente inseguro. Itzamna sonrió ampliamente. No solo está correcto, joven oso, es perfecto. Cuando salimos de la cueva, encontramos a Águila Feroz esperando con una expresión de sorpresa genuina. ¿Cómo? Ese acertijo ha confundido a guerreros durante generaciones. No era realmente un acertijo para otros guerreros, expliqué. Era específico para mi viaje, para mi transformación. Interesante, murmuró, mirando a Itzamna con una expresión que sugería que sabía más de lo que había admitido inicialmente. Muy bien, 2 pruebas completadas. Solo queda la prueba del corazón. ¿Dónde? En el lugar más sagrado de nuestro territorio, respondió. El círculo de los antepasados, donde nuestros guerreros más grandes han tomado las decisiones más importantes de sus vidas. Mientras caminábamos hacia este lugar sagrado, noté que Itzan se había vuelto extrañamente silencioso. Ya no me miraba con desprecio abierto, sino con algo que podría haber sido respeto reluctante, o tal vez evaluación, como si finalmente estuviera tomándome en serio como un rival digno. El círculo de los antepasados resultó ser una formación natural de rocas rojas, en lo alto de una mesa que dominaba todo el valle. Desde allí podía ver el campamento apache abajo, y más allá, las tierras infinitas del desierto de Sonora extendiéndose hasta el horizonte. Era un lugar que hablaba de eternidad y decisiones que resuenan a través de generaciones. La tercera prueba, dijo Águila Feroz solemnemente, no tiene reglas físicas, es simple en concepto pero devastadora en realidad. ¿Qué tengo que hacer? Elegir, respondió simplemente. ¿Elegir qué? Fue Itzan quien respondió, y por primera vez su voz no llevaba hostilidad, solo una tristeza profunda. Elegir entre el amor y el honor. Entre lo que tu corazón desea y lo que tu conciencia exige. Mientras hablaba, Ayana apareció caminando hacia nosotros, desde el sendero que llevaba al círculo. Pero había algo diferente en su postura, algo formal y ceremonial que no había visto antes. «Tom Caballo Blanco», dijo cuando se acercó, y su voz temblaba ligeramente.
La tribu te ha hecho una oferta de matrimonio. Si la aceptas, te convertirás en uno de nosotros para siempre. Tendrás un hogar, una familia y el respeto de nuestro pueblo. Mi corazón saltó de alegría, pero antes de que pudiera responder, Águila Feroz continuó con la parte que sabía que venía. Pero, dijo, para aceptar esta oferta, debes renunciar a cualquier conexión con tu vida anterior. Nunca podrás regresar al mundo blanco. Nunca podrás volver a ver a ningún miembro de tu familia de sangre. Y debes ayudar a nuestra tribu en cualquier conflicto futuro contra soldados estadounidenses, sin importar quiénes sean o qué estén tratando de lograr. El peso de la elección me golpeó como un martillo. Todo lo que había deseado durante estos 3 años estaba dentro de mi alcance. Amor, pertenencia, redención. Pero el precio era convertirme en alguien que podría tener que luchar contra hombres que habían sido mis hermanos de armas, tal vez incluso matarlos. ¿Y si rechazo la oferta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces, dijo Itzan, serás libre de irte con nuestra bendición y respeto, pero nunca podrás regresar y nunca podrás tener a Aiyana. Miré los ojos de Aiyana, esos ojos del color del amanecer que habían capturado mi alma desde el primer momento. Podía ver el amor allí, pero también algo más, la comprensión de que esta decisión definiría no solo mi carácter, sino también el tipo de hombre con quien ella estaría dispuesta a pasar su vida. Era realmente la prueba definitiva del corazón. Dalem, capítulo 7. El viento del desierto susurraba a través del círculo de los antepasados como las voces de 1000 guerreros muertos, cada uno ofreciendo consejos contradictorios que solo hacían más difícil la decisión que tenía que tomar. Me quedé de pie en el centro del círculo sagrado, sintiendo el peso de miradas expectantes. Águila Feroz, con su sabiduría de jefe, Itzan con su amor no correspondido por Aiyana, Itzamna con su conocimiento de los espíritus, y Aiyana con su corazón abierto, pero sus ojos llenos de una pregunta que determinaría nuestro futuro. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. El sol se pondrá en 2 horas, respondió Águila Feroz. Cuando toque el horizonte, debes dar tu respuesta final. Me alejé del grupo y caminé hacia el borde de la mesa rocosa, donde podía ver las vastas extensiones del desierto de Sonora, extendiéndose en todas las direcciones. Desde esta altura, el mundo parecía infinito y lleno de posibilidades, pero también terriblemente solitario. Fue Itzamna quien se acercó primero, su bastón resonando suavemente contra la piedra. «Hijo venoso», me dijo, usando el nombre totémico que había ganado en las pruebas, «veo conflicto en tu alma. Compártelo conmigo». «Abuela», respondí, usando el término de respeto que había aprendido, «toda mi vida he tratado de hacer lo correcto, pero ahora siento que no importa que elija, traicionaré algo importante». Explica. Si acepto la oferta de matrimonio, traiciono a todos los soldados estadounidenses que podrían estar siguiendo órdenes justas, hombres que podrían ser tan ignorantes sobre las verdaderas consecuencias de sus acciones como lo era yo hace 4 años. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pero si la rechazo, traiciono el amor que siento por Aiyana y la posibilidad de encontrar verdadera redención. La anciana curandera asintió pensativamente. ¿Y si te dijera que hay una tercera opción? ¿Cuál? La opción que solo los verdaderos líderes pueden ver, cambiar los términos de la elección, en lugar de simplemente reaccionar a ella. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Itzan se acercó a nosotros. Su expresión había cambiado durante las últimas horas, evolucionando de hostilidad hacia algo más parecido a respeto reluctante. «Tom», dijo, y fue la primera vez que pronunció mi nombre sin desprecio. «Puedo ver que amas a mi prima tanto como yo la amo». «Sí,
y puedo ver que ella te ama a ti de una manera que nunca me ha amado a mí. Las palabras claramente le costaron mucho pronunciar, pero su voz era firme. Durante años he creído que merecía su amor simplemente porque era apache, porque entendía nuestras tradiciones, porque podía protegerla de la manera tradicional. Itzan, déjame terminar, me interrumpió. Pero después de verte enfrentar el oso, después de verte resolver el acertijo de los símbolos sagrados, después de ver cómo la miras, entiendo que el amor no se puede exigir basándose en la lógica o la tradición. Se volvió hacia Itzamna. Abuela, hay algo que debo confesarle al Consejo Tribal. ¿Qué? Hace 6 meses, durante una incursión contra comerciantes mexicanos que estaban vendiendo armas a nuestros enemigos, capturé algunos documentos. Hizo una pausa, claramente luchando con algo importante. Documentos que muestran que el ejército estadounidense está planeando una campaña masiva contra todas las tribus apaches en los próximos meses. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de campaña? Una campaña de exterminio total. No más tratados, no más reservaciones, solo muerte. Los ojos de Itzan se endurecieron. Tu antiguo comandante, el que mataste para proteger a las familias, ha sido reemplazado por alguien mucho peor. Alguien que cree que el único apache bueno es un apache muerto. ¿Por qué no has compartido esta información antes?, preguntó Itzamna. Porque sabía que mi tío querría atacar inmediatamente, y eso sería exactamente lo que el ejército está esperando, una excusa para justificar la masacre. Itzan me miró directamente. Pero ahora creo que hay una mejor manera. ¿Cuál? Tú podrías volver, dijo simplemente. Podrías volver al mundo blanco, no como desertor, sino como alguien con información valiosa sobre las intenciones apaches. Podrías trabajar desde adentro para prevenir la guerra. La idea me golpeó como un rayo. Pero eso significaría sacrificar tu felicidad personal por el bien de ambos pueblos, completó Itzamna. La decisión más difícil que cualquier líder puede enfrentar. Y Aiyana esperaría, dijo una nueva voz detrás de nosotros. Nos volvimos y vimos a Aiyana acercándose, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con determinación en sus ojos. He estado escuchando, admitió, y aunque mi corazón se rompe al decirlo, Itzan tiene razón. Hay algo más importante que nuestro amor individual. Aiyana. No, me interrumpió tomando mis manos entre las suyas. Tom, desde el momento en que te vi arriesgar tu vida para salvarme, supe que eras diferente. Supe que eras un hombre que pondría el bien mayor por encima de sus propios deseos. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto funcionaría? ¿Cómo sabemos que no me ejecutarían como desertor en el momento en que regrese? Fue Águila Feroz quien respondió, habiendo llegado silenciosamente durante nuestra conversación. «Porque», dijo, «tienes algo que el ejército estadounidense necesita desesperadamente. Información detallada sobre las defensas apaches, nuestras rutas de escape, nuestros escondites secretos. No traicionaría esa información». «No tendrías que hacerlo», sonrió el jefe apache. «Solo tendrías que convencerlos de que podrías hacerlo si fuera necesario. Eso te daría credibilidad y tiempo para trabajar hacia una solución pacífica». Itzamna golpeó el suelo con su bastón. «Los espíritus me han mostrado visiones de 2 futuros posibles», anunció. «En uno hay guerra y muerte, y ambos pueblos sufren horriblemente. En el otro, un hombre valiente toma una decisión imposible, y aunque paga un precio personal terrible, salva miles de vidas». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «¿Cuánto tiempo estaría fuera?» «El tiempo que sea necesario», respondió Aiyana, aunque su voz se quebró ligeramente. «Meses, tal vez años, pero Tom, si realmente puedes prevenir una guerra, lo harás», dijo Itzan firmemente. «Porque eres el único hombre que he conocido que es lo suficientemente valiente como para elegir el camino más difícil cuando es el correcto». El sol había comenzado a descender hacia el horizonte.
bañando el desierto en tonos dorados y rojos que hacían que todo el paisaje pareciera estar en llamas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como la decisión que tenía que tomar. Si acepto hacer esto, dije lentamente, necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías?, preguntó Águila Feroz. Primero, que no atacarán a ningún asentamiento blanco mientras esté trabajando para prevenir la guerra desde adentro. Segundo, que si logro negociar una paz duradera, me permitirán regresar para casarme con Aiyana. Aceptado, respondió el jefe inmediatamente. Y tercero, continué mirando directamente a Itzán, que cuidarás de Aiyana mientras esté fuera, no como pretendiente, sino como el hermano protector que claramente eres en el corazón. Itzán asintió solemnemente. Lo juro por los huesos de mis antepasados. Aiyana se acercó y me tomó las manos de nuevo. Tom, hay algo más que debo decirte antes de que tomes tu decisión final. ¿Qué? Anoche, después de que me salvaste, tuve un sueño. Soñé que te veía hablando con hombres importantes en una gran ciudad, convenciéndolos de que los apaches no eran sus enemigos. Soñé que regresabas aquí años después, no como un fugitivo, sino como un héroe de ambos pueblos. ¿Crees en tus sueños? Mi abuela me enseñó que los sueños son mensajes de los espíritus, y mis sueños nunca me han mentido. El sol tocó el horizonte, bañando todo el círculo sagrado en luz dorada. Era el momento de la decisión final. Acepto, dije, sintiendo como si mi corazón se partiera y se reparara al mismo tiempo. Regresaré al mundo blanco para trabajar por la paz, pero regresaré aquí, a ti, cuando sea posible. Aiyana sonrió a través de sus lágrimas y se acercó para besarme. Fue un beso que sabía a promesas, a sacrificio y a amor que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier separación. Eres mi esposo ante los espíritus, me susurró. Sin importar cuánto tiempo pase, sin importar qué pruebas enfrentemos, serás mi esposo. 2 semanas después, cabalgué hacia el norte vestido con ropa civil, pero llevando una carta de recomendación del gobierno mexicano que me identificaba como un especialista en relaciones con tribus nativas. Era una identidad cuidadosamente construida que me permitiría acercarme al ejército estadounidense no como un desertor, sino como un valioso consultor. En mis alforjas llevaba información real sobre las tribus apaches, información que podría usar para establecer mi credibilidad sin traicionar secretos vitales. Pero más importante, llevaba un plan desarrollado conjuntamente con Águila Feroz e Itzamna. Una propuesta para un nuevo tipo de tratado que ofrecería a las tribus autonomía real a cambio de paz garantizada. El último regalo que recibí antes de partir fue de Itzán, una pluma de águila bendecida por Itzamna, que según la tradición me protegería en tierras extranjeras y me aseguraría un regreso seguro a casa. Cuando regreses, me había dicho Itzán durante nuestra despedida, quiero estar en tu boda y quiero ser el tío que enseña a tus hijos a montar a caballo. 5 años después, regresé al círculo de los antepasados, no como un fugitivo, sino como el arquitecto principal del Tratado de Sonora, el primer acuerdo de paz duradero entre el gobierno estadounidense y las tribus apaches del norte de México. Había gastado esos años navegando los pasillos del poder en Washington, construyendo alianzas con políticos visionarios y lentamente cambiando las percepciones sobre los pueblos nativos. Aiyana me estaba esperando en el mismo lugar donde nos habíamos despedido, vestida con el vestido de boda tradicional que había estado guardando durante 5 años. Sus ojos aún tenían el color del amanecer, pero ahora también tenían la profundidad de una mujer que había esperado con paciencia inquebrantable el regreso de su amor. «Bienvenido a casa, esposo», me dijo cuando desmonté. «Estoy en casa», respondí, tomándola en mis brazos. «Finalmente estoy en casa». Nuestra boda duró 3 días,
y fue celebrada por representantes de 6 tribus diferentes, así como por delegados del gobierno mexicano y estadounidense. Fue el símbolo de una nueva era de cooperación y entendimiento que había costado años de trabajo paciente construir. Itzán cumplió su promesa. No solo estuvo en nuestra boda, sino que se convirtió en el tío favorito de nuestros 4 hijos. Itzamna, que vivió hasta los 93 años, siempre insistía en que había visto todo esto en sus sueños décadas antes de que sucediera. Pero el regalo más grande vino 3 años después de nuestro matrimonio, cuando un joven apache llegó a nuestro rancho llevando noticias del este. Mi hermano menor, que había estado buscándome durante años, había finalmente encontrado rastros de mi nueva vida y quería reunirse conmigo. Cuando finalmente nos encontramos en el mismo círculo de los antepasados, donde había enfrentado las pruebas que cambiaron mi vida, ambos lloramos como niños. Había temido que mi familia nunca podría entender las decisiones que había tomado, pero mi hermano me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. Tom, mamá murió el año pasado, pero antes de morir me hizo prometer que te dijera algo, que estaba orgullosa de ti por elegir la justicia sobre la obediencia, el amor sobre el miedo y la paz sobre la guerra. Esa noche, mientras Aiyana y yo nos quedamos despiertos bajo las estrellas del desierto, mirando a nuestros hijos dormir en el círculo protector de nuestros brazos, entendí que la verdadera redención no viene de escapar de nuestros errores, sino de transformarlos en algo hermoso. El cowboy que había cabalgado hacia este territorio huyendo de su pasado había muerto en el círculo de los antepasados. En su lugar había nacido un hombre que entendía que el amor verdadero a veces requiere los sacrificios más difíciles y que la paz más duradera es aquella construida sobre el fundamento del respeto mutuo y la comprensión. Tom Caballo Blanco había encontrado su lugar en el mundo no como conquistador o colonizador, sino como un puente entre mundos, un constructor de paz, y un hombre que había aprendido que el valor más grande de todos es elegir el amor por encima del miedo, sin importar el costo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor y redención. Si te emocionó Corazón Dividido, el ultimátum del amanecer, dale like al video. Comparte en los comentarios qué momento te llegó más al corazón. Y no olvides suscribirte al canal para más historias épicas del viejo oeste que te harán creer en el poder del amor verdadero. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saludarte en los comentarios.